acerca de aprendiendo y enseñando desde la naturaleza que portamos. Allí pues toqué unos puntos acerca de cómo operó en el primer hombre esta memoria que había en él, cómo el hombre pues comenzó a colocarle nombre a todo lo que aparece hoy en día. Y hablamos un poco también de que la migración que había en la memoria del hombre. En el caso de la mujer, el primer nombre que se le da es mujer. Esa es la creación. El segundo nombre, cuando se le presenta a la mujer Adán ya formado, la llama varona. Ese es el nombre de la formada. Y está el nombre de la pecadora, de la mujer que comete el primer pecado. Se le coloca el nombre de Eva. Entonces era una migración desde de lo eterno a lo cronológico. Pasa por lo formado y después el tiempo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto porque tocamos un punto también, como en Cristo íbamos, en vez de lo eterno a lo cronológico, vamos de lo cronológico a lo eterno. Como nuestra memoria, nuestra mente y nuestra vida en él va migrando a pesar de que al pasar cuando Cristo se nos va revelando nuestra vida. Entonces, a medida que Cristo se va revelando nuestra vida, entonces vamos teniendo un concepto más alto y más amplio de lo que somos en Cristo. Amén. Entonces, hoy le estoy hablando posiblemente de la próxima gobernadora de allá de México, que está sentada en una de esas sillas, no sé cuál es, o el próximo gobernador, o le estoy hablando del próximo empresario, la próxima empresaria. Entonces, todo queda en que usted lo crea. ¿Quién es usted en Cristo? Dígale al que está a su lado, mírame bien, porque lo que hoy ves, no lo verás después. Dígale en serio, pero mírame bien, porque lo que estás viendo no es. Amén. Entonces, hay que tener un alto concepto de la persona que se me sienta al lado. Hoy está sentado usted al lado de una reina. Dígale, hola reina, buen día. Hola rey, buen día. ¿Ya? ¿Usted lo cree? Levante la mano y dígame con las manitos así. Ok, entonces, eso era lo que yo quería tratar de dejar enfocado en cuanto a la enseñanza que estuvimos tocando el domingo y quedamos en unos puntos para cerrar este tema hoy, y quiero tratar de agarrar estos 40 minutos para que usted pueda llevarse el paquete completo. Yo no sé si allá en su país hay McDonald's. En su país hay McDonald's. En McDonald's hay algo que se llama cajita feliz. La cajita feliz lleva para el niño la hamburguesa, lleva la papita, lleva la salsa, lleva un juguete, todo lo que el niño necesita para él estar tranquilo en ese lugar. Entonces, usted se llevó la semana pasada la hamburguesa, se llevó la papita, pero le faltó el regalo. Entonces, hoy le vamos a dar el regalo para que se vaya feliz para su casa. A ver, ¿cuántos quieren seguir comiendo palabra viva? Entonces, ahí vamos a entrar a aguas profundas. Ya le enseñé cómo es la orilla y le enseñé cómo bracear en el agua. Ahora le toca a usted comenzar a nadar sola y a nadar solo, ¿ok? Entonces, en el libro de Gálatas, si tiene por allí la Biblia, en los tiempos antiguos decía, abra la Biblia. Ahora decimos, prenda la Biblia. Entonces, si la tiene, préndala. Búsquela allí en su teléfono, que ahora es más cómodo. Ya no hay excusa. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1. Y yo quiero que, como siempre, usted sea participante.
Me gusta participar con mis hermanos en medio de la enseñanza. Esto no es una predicación dictatorial. Esto es una predicación democrática, donde todos participamos. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y yo quiero que usted lo lea hasta el versículo 12. Alguien que participe, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio... Eso, de ahí le escucho mejor, hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso, está ahí mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Teresa. Teresa, hermano. Ok, amada Teresa. Gusto el que participes. Amén, qué bueno. Entonces, allí el apóstol Pablo está dejando muy claro de dónde provenía la información divina que él estaba enseñando. Había una información divina que él estaba enseñando, pero que no había sido comprendida por los oyentes. Y hay un problema muy grande hoy en día, es que muchos hombres están enseñando sí lo que hay en la palabra, pero no lo que está inmerso en la palabra. Porque yo puedo leerle la palabra y solamente darle una información de lo que está escrito. Pero si yo no la llevo a usted o lo llevo a usted a la información espiritual que está inmersa en la palabra que le estoy leyendo, yo la dejo incompleta. Entonces Pablo, él dice allí que el evangelio anunciado, note que él dice que ese evangelio lo había anunciado él. No dice el evangelio que lo que estamos anunciando. Él dice el evangelio anunciado por mí. Y dice que ese evangelio no es según ningún hombre. Recuerde que la temática se llama aprendiendo y enseñando desde la naturaleza. Entonces Pablo está enseñando y está dejando claro que toda esta enseñanza, este mensaje que transformaba las vidas, era un mensaje que no se lo había aprendido de ningún hombre. Y él dice de quién lo recibió, porque tiene que explicarlo. Y él dice que él dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí. Entonces él dice de quién lo aprendió. Y dice que lo recibió por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo lo que está diciendo es que el evangelio de Jesucristo no se recibe por información humana, se recibe por revelación. Y la revelación es correr el velo. Entonces, cuando hay una revelación de Jesucristo, hay un velo que se le corre a usted y usted logra ver en la escritura lo que está inmerso, pero que usted no lograba verlo porque lo estaba viendo con los ojos humanos. Entonces, para entender la revelación de Jesucristo, usted tiene que estar conectada a la vida del Espíritu. Usted tiene que haber nacido de nuevo, porque si usted no nace de nuevo, entonces usted no va a entender los misterios del reino. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Porque una vez que usted nace, entonces comienza a tener revelaciones de lo que es el propósito eterno en la vida suya. Y eso lo que va a producir en usted es una transformación de vida. Por eso cuando usted comenzó a escuchar esta temática hoy, usted le dijo a la que estaba al lado, mírame bien, porque lo que ves hoy no lo verás mañana. ¿Por qué? Porque cada revelación que usted recibe lo lleva a usted a un nuevo nivel de conocimiento y usted deja de estar donde estaba ayer. Ay, ay, ay.
Entonces, cada información que usted recibe, lo que lo está es transportando a una nueva dimensión de vida a la cual Cristo quiere llevarla para que usted entienda cuál es la razón de su existencia. Entonces, Pablo habla que esto fue por revelación. Entonces, ¿cuál es el problema más grande hoy en día en las congregaciones? Que hay mucha palabra de hombre. Entonces, no se trata de humanismo, se trata de la vida de Cristo revelada a nosotros. Entonces, Pablo quiere enseñarnos que toda esta información que él está tratando de plasmar en letras, cuando usted lee a Pablo, usted no está leyendo cartas. Usted está leyendo a Cristo en una información que está plasmada en una carta. Por eso que usted no puede leer la Biblia leyendo la Biblia solamente como una carta o leyéndolo como un libro. Usted tiene que leer la Biblia como que si estuviera escudriñando a Cristo. Ay, ay, ay. Entonces hay gente que le gusta mucho la letra, la información, la escritura, pero no tienen la capacidad y la comprensión de poder llegar tan profundo para entender lo que está leyendo. Cuando usted lee un versículo bíblico, y lo digo así tan sencillo, un pequeño versículo bíblico, y ese versículo bíblico se le es revelado a su vida, a eso a usted le basta para continuar avanzando en el propósito eterno. ¿De qué le vale a usted saberse toda la carta completa, todo el libro completo, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo, si no hay una revelación de Jesucristo en lo que usted lee? Entonces, en este tiempo, Pablo, si lo lleváramos a este tiempo, Pablo lo que está diciendo es, esta información que hoy les estoy impartiendo, no es una información que yo la aprendí yendo a un instituto a aprender. Cuando usted ve a Pablo, se da cuenta que Pablo fue enseñado, dice la palabra, que fue enseñado bajo la orden y la enseñanza de Gamaliel. Gamaliel tenía un distintivo. Él era Rabán. Note esto, a Cristo le dijeron Rabí, que era maestro, pero Gamaliel le decían Rabán, que era maestro de los maestros. O sea, que a Pablo no lo enseñó cualquiera. Cuando estamos hablando de esta enseñanza, estamos hablando de la información de todo lo concerniente a la ley. Pablo, la Biblia dice que él era irreprensible, o sea, que no había un artículo de la ley que pudiera señalar a Pablo. O sea, Pablo cumplía a totalidad todo lo que estaba plasmado en la ley. Entonces, Pablo tenía una información acerca de lo que estaba escrito, pero Pablo no tenía una información de lo que estaba oculto en lo que estaba escrito. Pablo tenía conocimiento de un Dios hablado, pero no tenía el conocimiento de un Dios conocido. Entonces usted puede conocer la palabra, manejar la palabra, pero estar totalmente exento de la vida de Cristo que está en lo que usted lee. Porque eso solamente se recibe por revelación. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, yo pasé por una escuela, yo pasé por un instituto, llamado, era los conocidos del Sanedrín, aquella cúpula de gente, de hombres que tenían un conocimiento pleno de lo que era la ley. Y Pablo dice, yo pasé por esa escuela. Pero cuando Pablo entiende la revelación en Cristo, Pablo ahora, él comienza a sopesar toda la información que él había recibido durante años de estudio y la compara con la revelación que recibe desde los entes celestiales y lo pone en una balanza y se da cuenta que toda esta información ahora para él es pérdida, es basura. Entonces, los institutos teológicos donde usted va a estudiar teología, a estudiar escatología, son buenos, usted aprende mucho, porque aprende mucho de cómo manejarte ministerialmente, pero allí nunca te van a dar y te van a instruir en la vida de Cristo. Te van a enseñar cómo ser un buen ministro,
pero la vida de Cristo solamente la puede recibir por revelación del Espíritu. Ay, ay, ay. Entonces, Pablo no fue a Jerusalén y subió a buscar a los apóstoles para que vieran cómo han sido los aspectos más resaltantes de la crucifixión y la muerte y la resurrección del Señor. Él dice que él subió a Jerusalén y de los apóstoles, los hombres que caminaron con Jesús, estos a quien habían visto ver los milagros, a quien habían visto ver los prodigios y las señales del Señor, Pablo dice estas palabras: de ellos no aprendí nada. Ay, mire, cuando usted comience a entrar en las profundas aguas de la insondable gracia, usted va a comenzar a ver que toda la información que usted ha venido manejando por años se va a quedar totalmente obsoleta. Usted no se puede conformar con lo que usted aprendió ayer. Ya aprendí lo de ayer y ahora me siento conforme. No, usted tiene que seguir avanzando en el conocimiento de Cristo, porque la mente de Cristo es tan amplia que a usted no le alcanzan los años de vida que usted tiene para poder conocerla. Ni a usted, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus tataranietos, ni a todas las generaciones que van a salir de usted, le va a alcanzar la vida para entender la gracia de Dios. Entonces, él aquí deja muy claro este aspecto importante. Entonces, inevitablemente, el apóstol Pablo, él quiere que esta gente entienda lo que realmente él está viviendo. O sea, él está viviendo disculpe que aquí me salí un momento, ya va. Ya va, que me salí del Zoom. Ok, aquí estamos. Discúlpeme, se me fue la señal. Entonces, el apóstol Pablo, él está tratando de explicar todas estas enseñanzas, que ya no eran doctrinas de hombre. Está explicando ahora misterios que él había vivido. Y escúchame, y esto no es una mezcla de doctrina que trata de encapsular a Cristo en su criterio de enseñanzas huecas. Escúchame esto, ningún instituto, ninguna escuela le puede dar a usted la revelación de Jesucristo. Solo va a recibir información teórica, pero jamás revelación. Jamás puede recibir revelación. Porque no hay hombre en la tierra que pueda dar revelación a otro hombre, sino es a través de Cristo, y tú simplemente eres un canal donde fluye esa revelación. Entonces, la evidencia, pongan atención a esto, la evidencia más contundente y precisa de lo que Pablo está enseñando era el mismo Cristo. ¿Sabe? Pablo lo que está diciendo, que el evangelio que él predica, el evangelio que él enseña, es un evangelio que tenía una fuente única y precisa, y esa fuente se llamaba Cristo. Cristo se estaba encargando de que Pablo enseñara tal cual lo que él le estaba diciendo. Pablo no se salió de los parámetros. Pablo enseñó correctamente lo que se le mandó a decir. Y recuerden la semana pasada que en un punto les agregué allí que el evangelio no es para congraciarnos con nadie, no importa el que te escucha. O sea, que si la persona se pone molesta, hay gente que se pone incómoda cuando la palabra de Dios se está enseñando. ¿Por qué? Porque cuando una palabra de Dios se te es revelada, inevitablemente tiene que producir transformación y cambios en tu vida. Entonces hay incomodidad porque hay algo que Dios me está transmitiendo, que yo necesito montarme en ese vehículo para producir cambios en mi vida. Entonces también hace énfasis en la enseñanza cuando dice que subió a Jerusalén. Entonces es interesante porque es reunirse con los apóstoles que caminaban con el Señor
y a ver la información que ellos le querían transmitir, se dio cuenta que la información que él había recibido como ministro competente de Jesucristo era una información que ellos no manejaban. Entonces, cuando usted lee el libro de Gálatas, la confrontación que hay en Gálatas en cuanto a la predicación de otro evangelio, nada más y nada menos era con el apóstol Pedro. Él estaba predicando un evangelio diferente, estaba judaizando, estaba diciéndole a los gentiles que ellos podían tener acceso a la salvación y a la gracia, pero debían circuncidarse. Entonces eso se conoce como una mezcla de pacto. Y Pablo tiene que confrontar cara a cara a Pedro y hacerle saber que lo que estaba haciendo era incorrecto. Ponga atención, nada más y nada menos que al apóstol Pedro, al hombre que se le entregaron las llaves del reino, para que judíos y no judíos, gentiles, pudieran entrar al reino. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro lo que estaba era cerrando la puerta en vez de abrirla. Y Pablo tiene que confrontar a Pedro y decirle que el evangelio que estaba predicando, ese no era el evangelio que a él se le había revelado. Entonces, si usted escucha a alguien enseñando dando una enseñanza o enseñándole una doctrina que está fuera de los parámetros de la vida en Cristo, usted tiene que confrontar esa área en la persona. ¿Por qué? Porque usted lo que está es permitiendo que esa puerta para que el reino sea predicado y conocido se cierre. Entonces, él quiere confrontarlo de tal forma de que él entienda que el evangelio que él recibe por revelación de Cristo es un evangelio que se comprende desde el espíritu y no desde la mente humana. Esto es tan poderoso que usted ve que desde ese momento Pedro calla. Y ahora lo vemos por allá, después de viejo, en unas epístolas, escribiendo ya acerca de la gracia de Jesucristo. Y él dice esta palabra. Él dice, el hermano Pablo dice unas cosas que son difíciles de entender y que algunos doctos de la ley tuercen. Él lo que está diciendo es, Pablo está predicando unas cosas, yo no las entiendo, pero prefiero quedarme callado porque no manejo esa información. O sea, la revelación que Pablo estaba predicando a los mismos apóstoles le estaba removiendo su estado de memoria, de conciencia, porque era un evangelio que ya no era con el que caminó por la tierra. Era un evangelio que estaba siendo predicado ahora desde el resucitado. Usted cuando compara la vida del encarnado con el resucitado, nos quedamos cortos en la información. Entonces, dejando claro lo que se estaba enseñando, él dice estas palabras, Corintios 1, 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Diga, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Diga, comed. Comed. Esto es mi cuerpo. Diga, su cuerpo. Su cuerpo. Y dice esto, haced esto en memoria de mí. Mire esto tan tremendo que sucede en este pasaje. Pablo está haciendo un recordatorio. Pablo está trayendo a la memoria algo que había sucedido, pero que él no estaba presente cuando eso sucedió. A eso llamo yo memoria eterna, porque Pablo está trayendo un suceso en el cual él no estuvo presente, pero lo está narrando como que si hubiese estado allí. Eso se reconoce y se conoce como información divina que se traslada a nuestra memoria y se almacena, y nosotros no sabemos que está allí hasta que en el cumplimiento del tiempo eso se es manifestado. Pablo comienza a narrar
un suceso en la historia. Pablo, Dios le abre una ventana en el tiempo conocida como el Cairo de Dios. Es el tiempo eterno. Dios le abre una ventana en el tiempo y le muestra a Cristo ese tiempo, ese espacio, ese suceso. Y allí Pablo ve cómo el Señor estaba partiendo el pan y estaba repartiendo el vino para enseñarle que ese pan era su cuerpo. Ay, ay, ay. Cuando usted busca en la Biblia cuál es el cuerpo de Cristo, es el que yo estoy viendo desde mi pantalla sentado en Veracruz. El cuerpo de Cristo es usted, porque él dice, Pablo dice que somos su cuerpo y él es la cabeza. Por lo tanto, ese hecho en la historia que había sido como un acto y un suceso que para muchos es religioso, para nosotros no lo es. Ese hecho que sucede allí, en el cual Pablo está viendo en la ventana del tiempo algo que sucedió años atrás, es la razón de la existencia de los que están sentados en Veracruz y de los que estamos sentados también fuera de Veracruz. Pablo está viendo es el cuerpo de Cristo. Ay, ay, ay. Pablo no está viendo un pan común y corriente. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en el rito, nos quedamos en la ceremonia, en el cumplimiento del pan y el vino, pero no nos trasladamos a la esencia de lo que está escrito. Ese pan era el cuerpo de Cristo, era usted. Ahí lo que se le está mostrando es cómo Dios, el pan representaba a cada uno de los miembros. Y ahí hace razón y dice, y esto cuando lo hagan, no lo hagan como un rito. Háganlo en memoria de mí. Ahí usa la palabra memoria. Esa palabra memoria ahí es anamnesis. Es recordar continuamente que cuando estamos sentados escuchando la palabra, que es también el pan, cuando la escuchemos, los comamos unos con otros y podamos ver en cada uno de nosotros lo que portamos en Cristo. Ay, ay, ay. Entonces, veamos una persona que operó desde la memoria. Porque es interesante, tengo que explicar esto. Porque cuando Pablo dice que este pan era el cuerpo, porque es lo que él ve, los discípulos entendieron el pan y el vino y se quedaron en el símbolo. Pablo, la esencia no era el pan, no era el vino, sino el cuerpo y la vida que representa la sangre. Pablo va más allá de lo que había sido revelado a los apóstoles. Hay un personaje en la Biblia llamado José. Usted conoce a José. José es el hijo de Jacob. Le nace en su vejez. Dice la palabra en Génesis que cuando José nació, dice que Jacob le hizo una túnica de colores porque amó mucho a José. Pero cuando José crece y viene el cumplimiento de su existencia terrenal, Dios en un sueño le revela a José lo que él iba a hacer en su vida. Y le muestra un sueño donde él tiene manojos, están recogiendo manojos, y en su mano tiene un manojo, y sus hermanos tenían en su mano otro manojo. Y esos manojos se inclinaban, el de él se ponía recto, derecho, y lo de los hermanos se inclinaban. Y después tuvo otro sueño, donde las 11 estrellas, el sol y la luna, allí las 11 estrellas eran sus 11 hermanos, el sol y la luna eran su mamá y su papá, y el que estaba en el medio era él. Y dice que se inclinaban, eso se llamaba gobierno. José había nacido para gobernar. José desde su nacimiento fue marcado como un gobernador. O sea, era un hombre que había sido diseñado por Dios para gobernar. Y escúcheme, José, los hermanos por envidia lo meten en una cisterna. Se lo voy a narrar rapidito. Después
lo iban a matar y uno de ellos interviene, creo que es Rubén, y dice, no hagamos tal cosa. Entonces vienen y dicen que matan un animal y manchan las túnicas de sangre para enviársela al papá para que vieran que un animal se lo había comido. Pongan atención a esto, porque la túnica que el papá le había hecho la envuelven y la manchan de sangre. Ellos lo que no sabían era que cuando ellos mataron el animal, ellos estaban haciendo un pacto. Ay, 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 ay. Ahí se estaba activando un pacto con José, que lo que Dios había establecido en José se iba a cumplir. Cuando José es vendido como esclavo, llega nada más y nada menos que a la casa de Potifar. Estando en la casa de Potifar, dice que el hombre le entregó todo lo que tenía, pero su mujer le gustó a José y quiso que José durmiera con él, con ella. Y José no quiso. ¿Sabe por qué no quiso? Porque José se acordó del sueño y cuando vio las espigas y cuando vio la luna, las estrellas y vio que la mujer no estaba allí, él dijo, tú no eres parte del diseño que Dios ha plasmado para mi vida. Por lo tanto, esto me retrasa a mí en el propósito eterno. Y cuando va a la cárcel por culpa de la mujer y después el copero lo trae al reino y José comienza a gobernar, se cumple lo de las espigas, se cumple lo de las estrellas, se cumple lo del sol y la luna que se inclinaban delante de él. Y dice que sus hermanos se presentó una gran hambruna y los hermanos fueron allá a comprar comida. Y José, al ver a los hermanos, los reconoce, pero ellos no reconocieron a José. Y entonces cuando José se le revela, dice, yo soy José. Eso está en Génesis, creo que 40 y algo. Y cuando José se le revela, sabe que José le dice una palabra. Yo soy José, el que ustedes vendieron. Imagínense la sorpresa. Cuando venga José ahora en una posición de gobierno y que ahora este que habían vendido era el que le iba a resolver su problema de hambre. Y José le dice que no se entristecieran porque para preservación de sus vidas Dios los había traído a él allí a Egipto. Por eso era que dice, ustedes me vendieron, pero no se sientan mal. Fue Dios que provocó que ustedes me vendieran, porque si ustedes no me venden, ustedes estarían muriendo hoy de hambre. Entonces José se le revela a sus hermanos. José es tipología de Cristo. Entonces vemos allí cómo José muestra la razón por la cual los sucesos traumáticos de la vida no pueden invalidar. Ya está plasmado en mi memoria. Ay, ay, ay. Es poderoso esto porque si no entendemos lo que está aquí guardado, entonces caminaremos a ciegas. Entonces, analizando lo que el hombre poseía, ahora podemos entender que el problema del hombre es un problema de memoria. Porque él no logra recordar lo que él realmente es. Y cuando digo hombre, digo antropos, hombre y mujer. Entonces, estos eventos traumáticos no pudieron atrofiar la memoria que estaba en José. José trae a la memoria y dice, ustedes cuando me enviaron aquí, yo recuerdo que yo tuve un sueño. Yo no me quejé cuando estuve como esclavo. Yo no me quejé en la casa de Potifar. Yo no me quejé como preso. ¿Por qué? Porque mi final no era una cisterna. Mi final no era ser esclavo. Mi final no era estar en una cárcel. Mi final era estar gobernando en una tierra para que Dios pudiera preservar sus vidas. Y le quiero hablar de tres aspectos de la migración porque yo voy ahorita volando. Tres aspectos de la migración en la mente del antrópodo, del hombre. Una es en el tiempo. Ahora vamos a hacerlo. Note que en el caso de antrópodo, hombre, mujer, sucedió primero eterno, formado y tiempo. Aquí en Cristo sucede ahora al revés. El hombre va entendiendo de allá para acá. Primero fue en el tiempo. El apóstol Pablo, el hombre que para mi parecer recibe la información divina más profunda y más espeluznante que un ser humano pueda recibir en la tierra. No sé de qué tamaño era el disco duro del apóstol Pablo, pero le digo una cosa. La información que poseía era una información eterna.
Él aquí viene ahora a hablar de cómo su memoria estaba migrando. En la vieja vida que es conocida como el tiempo crono, en el libro de Hechos 26, usted ve al apóstol Pablo en medio de el rey Agripa narrando su conversión. Y él dice que él estaba ocupado en la persecución de los cristianos. Y él dice que cuando iba de camino a mediodía, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual dice, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Note que Pablo, después de su conversión, comienza a narrar lo que estaba ahora en su memoria. Él comienza a hablarle al rey cómo se convirtió. Y explica que él iba camino a arrestar a los cristianos y él recibió un centellazo de luz que lo tiró al suelo. Y él lo que recuerda es que él iba en un caballo y que terminó en el suelo. Mire, si usted tiene una experiencia como esta, como la del apóstol Pablo, que usted va en una moto, por decirle, ya que el pastor maneja moto, usted que va en una moto y recibe un centellazo de luz de revelación desde lo profundo, desde lo eterno, y ese centellazo de luz te hace perder la visión donde está, usted apaga la moto y usted se tira. Usted dice, ya va, yo no puedo seguir en esta moto porque lo que estoy recibiendo es una información que no me permite seguir montado acá. Si usted la recibiera en ese momento, usted prepararía un mensaje, la moto y yo. Cuando me caí de la moto, usted prepararía una serie de predicaciones basado a esa experiencia. Pablo no. Pablo está hablando de una experiencia que él nunca había tenido, una experiencia cuando él se cae del caballo. Y dice, ¿quién fue la experiencia? O sea, tiene una revelación porque allí ese rayo de luz fue que tuvo una revelación de Cristo. Y Pablo comienza a hablar cómo él se convirtió. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente hoy en día sigue hablando de cómo se convirtió. Es lo único que está en su memoria. ¿Cómo me convertí? Y ese es el mensaje por año de ministro de 40 años de trayectoria, hablando de cómo se convirtieron. Y se quedaron 40 años de historia hablando de la conversión. Dios mío, cuando hay tanta información genética dentro de usted que puede ser enseñada a través de la luz de la palabra. Entonces, este mensaje de cómo yo me convertí es el mensaje que hoy se escucha en las congregaciones y tenemos una creyentes enanos que no crecen por el crecimiento en la enseñanza para que se desarrollen a la medida que Dios ha preparado para que él se desenvuelva. Yo le doy gracias a Dios por su pastor, por su ministro que tienen allí. ¿Por qué? Porque buscan de elevarlo a usted al conocimiento, de llevarlo a una nueva información que lo lleve a usted a entender quién es usted en la tierra, para qué está, por qué vino, por qué nació en Veracruz, quiénes son sus padres, por qué fueron esos padres, pero al mismo tiempo saber cuál es la razón de su existencia. Punto 2. En el formado, y tiene que ver con su gestación. Note que Pablo está hablando primero de cómo se convirtió, pero ahora Pablo va más allá. Ahora no fue cuando se cayó del caballo. Ahora Pablo dice, Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí vuelve a repetir la razón por qué estaba predicando ese evangelio. Y dice que ahora Pablo comienza a tener ahora una migración mayor. Ahora ya no es cuando estaba en Damasco. Ahora es desde el vientre de su madre. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, que yo escuché esta palabra y está en Jeremías, creo que es capítulo 1, que Jeremías habla de que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y yo me ponía a pensar y decía, wow, Dios es tremendo. ¿Cómo Dios pudo preparar todo antemano antes de que yo saliera a la luz? Y para mí esto era algo demasiado poderoso, saber que Dios había estado en la gestación y había estado allí haciéndole seguimiento a mi vida para que cuando yo saliera a la luz todo estuviera bien, para que cuando yo comenzara a caminar en el tiempo se comenzara a cumplir lo que Dios había destinado para mí. Entonces Pablo ahora dice, ahora recuerdo que ya no fue este propósito eterno, este llamado divino, no fue cuando yo me convertí, no fue cuando yo me caí del caballo. Esto fue cuando Dios me escogió del vientre de mi madre. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios lo escogió del vientre de su madre? Imagínense a Dios allí y formándolo, poniéndole una dentadura como a él quería, una naricita bien perfilada o chatica, colocándole unos ojitos grandes, pequeños, y al mismo tiempo diciéndole, me vas a servir en la tierra, vas a ser un pilar para mi reino, te voy a instruir, te voy a preparar. Esto que te estoy diciendo ahorita aquí, no lo entiendes porque apenas no ha salido a la luz, pero cuando comiences a crecer, cuando te comiences a desarrollar, cuando yo te me revele en el tiempo, entonces todo lo que estoy haciendo aquí en el vientre de tu madre lo vas a entender. Entonces, ahora Pablo, dígale al que está a su lado, tienes que emigrar, dígale, tienes que emigrar de la conversión al vientre de tu madre. Ahora mírelo fijamente y dígale, ahora tienes que emigrar de la conversión al vientre de tu madre a lo eterno. Ahora Pablo dice algo más profundo, dice que él fue escogido, él dice del vientre de su madre, pero ahora él dice esto, miren bien lo que dice ahora, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ay, 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 ay. Ya no es desde el caballo. Ya Pablo saca el caballo. Y ahora Pablo le queda el vientre de su madre. Ahora saca el vientre de su madre y dice, esto no fue cuando yo estaba en Damasco. Ya no fue cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Esto fue antes, desde la fundación del mundo. Bendito sea Dios eterno, Padre bueno. Ahora imagínense, Adán no había aparecido en escena y Pablo comprende que Adán, antes de estar en la tierra, ya él estaba en los planes de Dios para el tiempo. Pablo está diciendo, Adán no había aparecido, no se habían hecho los pilares en la tierra y ya Dios me tenía en sus planes. Esto no va a volar los tapones hoy. ¿Por qué? Porque se trata no de mí, sino de él. Usted simplemente es un canal. Usted es un vaso de barro donde viaja toda la información divina de Dios.
Por eso es que usted tiene que ir migrando. Hay que ir migrando en la información. Usted debe cansarse del mismo mensajito de siempre, hablarle a la gente lo mismo de siempre. Ya no podemos decirle a la gente solamente Cristo te ama. No, eso no basta. Hay que hablarle a la gente no solamente del amor de Dios, sino de lo que Dios había hecho de antemano, antes de que nosotros apareciéramos en la tierra. Interesante, porque aquí el apóstol nos lleva a una verdadera funcionalidad y operatividad. Ahora el apóstol, el hombre sin discusión, que hablaba verdades profundas que eran difíciles de entender, dice que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso estaba ¿en dónde? Póngase la mano aquí y dígale, eso estaba aquí en la memoria. Aquí, estaba allí guardado. ¿Cómo es que Pablo recuerda? Ponga atención a esto. Esto está rico. ¿Cómo es que Pablo puede recordar? En una cierta vida terrenal, de aproximadamente uno, póngale usted 50, 60 años, 70 años podía tener el apóstol Pablo. No lo sé, no me meto en eso. De 70 años de vida cronológica, ¿cómo puede recordar lo eterno si él no lo estaba viviendo en lo terrenal? Es que estaba guardado allí en su chip, en su disco duro, y Dios lo que estaba haciendo era trayendo al presente lo que estaba almacenado en su memoria. Entonces, el hecho de saber que usted y yo somos más viejos de lo que usted se imagina. Usted me puede decir a mí, yo tengo 45, yo tengo 50, yo tengo 60. Esa es su edad cronológica. Pero usted y yo sabemos, hoy lo estamos sabiendo, que usted es más viejo de lo que usted se imagina. Yo le estoy hablando a los seres más longevos que hay en toda la historia de la Tierra. Usted tiene vida cronológica, sí, y la recuerda, pero ¿sabe qué? A partir de hoy, usted va a comenzar a tener revelación de su vida eterna. Entonces, en Pablo operaban las memorias de Dios. Es lo que él mismo trata de explicar, de dónde era la fuente de información en la cual él estaba enseñando. Era una línea muy delgada. Muy delgada. Y ya vamos a terminar. Se nos quedan 5 minutos y terminamos con hacemos el otro enlace y terminamos con la conclusión. Entonces, usted posee una línea de conexión muy delgada. Yo le decía al pastor hoy que es imperceptible, pero que es irrompible. Esa línea de información que usted tiene es una conexión divina con usted y lo eterno. Y esa línea de información es como cuando usted sintoniza la radio. Si usted no se conecta bien y sincroniza bien la emisora que usted quiere escuchar, usted va a escuchar ruidos hasta que usted conecta bien. Entonces, usted no puede recibir una información divina si usted no se conecta bien a la fuente. ¿Ya? Entonces hay que conectarnos bien a la fuente para saber realmente qué es lo que se me está impartiendo por medio de esa fuente. Entonces el problema es que nos quedamos en la primera fase y tenemos que transicionar a la fase que continúa. Ya no vamos al vientre, sino que ahora vamos desde donde provenimos, desde lo eterno. Ahora, en conclusión, consejo para mis hermanos amados. Cada vez que vayas a tomar una decisión, primero busca en tu memoria si lo que vas a hacer está elaborado para ti. Interesante esto. Interesante. Si voy a hacer algo y estoy operando desde la memoria de Dios, ahora lo que voy a hacer lo debo buscar ¿dónde? En mi memoria.
¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando José vio a la mujer de Potifar, José no se lanzó al agua. José vio que ella no estaba en su memoria. Y si no estaba en su memoria, eso tenía que ser desechado porque iba a producir atraso. ¿En qué? En lo que se había predestinado para él. Porque si no, entonces estaría formando tus propios sueños y meta, pero lejos de los reales, o sea, lejos de lo que realmente deberías estar caminando. Entonces, el cumplimiento del tiempo es necesario conocerlo. Si usted conoce el cumplimiento del tiempo y sabe lo que se avisora los próximos años, yo le aseguro que usted va a minimizar los errores, porque usted va a caminar en una información que ya usted maneja. Cuando algo se presenta en su camino, no de la buena a las primeras lo tome, analícelo, compréndalo y vea si eso le suma en el propósito eterno. Si no le suma en el propósito eterno, deséchelo, porque eso va a traer graves consecuencias a su vida. Comience a operar desde la mente de Cristo. ¿Cómo Cristo haría en esta situación? Se me presentó esta situación. ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Cómo se comportaría? ¿Cuál sería la solución de este problema? No decir ya, lo hago y listo. Recuerde que todo lo que hacemos siempre va a acarrear consecuencias, buenas y malas. Entonces, voltee y mira el que está a su lado y dígale, activa tus memorias. Activa tu memoria. Busquémonos, entonces, busquémonos en el cuerpo, busquémonos en él. ¿Qué realmente vamos a hacer? Mis amados, no voy a seguir avanzando porque ya entramos en la final de la temática y solamente quiero dejarle en su corazón que mi intención como ministro es llevarlos a ustedes a una dimensión de conocimiento que está inmerso en su memoria. Yo no le estoy diciendo nada nuevo, solamente le estoy informando lo que usted es en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Para qué usted fue escogido en Cristo, no en su madre? Porque el tiempo, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está debajo del sol pasará, pero lo que está en Cristo permanece para siempre. Mi intención es llevarlo siempre a Cristo, decirle cuál es la razón de su existencia. Usted no es cualquier persona. Yo estoy hablando con reyes y reinas que están sentados en Veracruz en una etapa de transición, pero que al mismo tiempo están gobernando desde la gente celestial y son la gente que va a estremecer la ciudad de Veracruz. Es el cuerpo de Cristo sentado en Veracruz que hoy está entendiendo que hay una memoria eterna. Listo, ministro. Hermano, poderoso mensaje, poderosa información la que nos ha aportado. Ha sido de gran bendición, hermano, porque en efecto traemos un chip implementado cada uno de nosotros, una memoria que necesita salir, necesita ser recordada de lo eterno, para lo cual Dios nos ha llamado y desde luego nos ha creado desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, hermano. Amén, ministro, amén. Gracias primeramente al Señor por la conexión divina que me ha permitido tener con usted, mi amado ministro, y con la congregación hermosa, mis amados reyes y reinas, que me gozo cada vez que me toca darle una enseñanza. Para mí es súper difícil sentarme en una silla y enseñar tranquilito, no puedo, me estoy adaptando.
pero sé que llegarán los días, porque eso está en mi memoria. Llegarán los días en que estaré presente y le estaremos impartiendo una palabra, como decía Pablo a Pedro, cara a cara. Hay información que se tiene que transmitir cara a cara. Entonces nos preparamos porque ya eso está en los planes eternos. El que yo esté en México y me voy a gozar ese día con ustedes. Nos vamos a abrazar. ¿Ah? Y sé que cuando vaya para allá estarán multiplicados, fructificados, ya en todo lo que Dios les ha entregado en sus manos. Así que gracias por su gran amor, gracias por su paciencia, gracias por la disposición de prestar sus oídos. Y recuerde esto, le quiero dejar esto y me voy. Usted cuando vaya al servicio, no solamente lleve la oreja, lleve también el oído. Porque hay gente que lleva la oreja. La oreja es esto, el órgano. Pero el oído es el sentido. Si usted solamente lleva la oreja, usted solamente escucha. Pero si lleva el oído, usted puede comprender la información divina que se le está impartiendo. Así que a partir de hoy, lleve la oreja, pero también lleve el oído. Amén. Así que me despido de ustedes, mi amado. Les amo en el amor de Cristo. Un abrazo gigante desde acá de Chile. Los abrazo a todos. Así que me despido y que a partir de mañana, pues, y a partir de esta hora, muchas cosas comiencen a fluir en su vida por causa de la revelación de Jesucristo que se les ha sido dada a cada uno de ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Y que esa medida de gracia que está en ustedes cada día vaya en incremento. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Me despido, mis amados. Gracias, pastor. Abrazos, abrazos, besos. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Muchas bendiciones por usted y su familia. Hasta luego. Amén, mi amado. Excelente.